Muy buenas tardes, mi nombre es José Felipe Banguera Huizamano. Pertenezco al curso Microbiología de Suelo. En este caso lo encontramos en la unidad 2, donde voy a hacer respectiva sustentación de unas preguntas que se plantean a continuación, donde consta de 5. La primera nos dice que debemos explicar de qué dependen los tipos de actividades microbianas y la velocidad de estas actividades. Dentro de esto, los tipos de actividades microbianas dependen de las especies presentes en el ecosistema, el tamaño de las poblaciones y el estado fisiológico de los microorganismos de cada hábitat. La velocidad dice de las actividades microbianas en un ecosistema está controlado por los nutrientes y las condiciones de crecimiento prevalece en el ecosistema dependiendo de diversos factores. En las actividades microbianas en un ecosistema puede tener efectos mínimos y profundos y puede reducir o fomentar las actividades de los propios microorganismos en los que conviven. Luego tenemos los recursos y las condiciones. Dentro de los recursos tenemos tres que son carbono orgánico, nitrógeno orgánico y micronutrientes. En las condiciones tenemos la temperatura, que esta puede variar porque puede ser fría, templada o caliente. En la potencial hídrico tenemos que puede ser seco, húmedo o mojado, o también el pH del ambiente. Tenemos que en qué consiste la comunidad microbiana. Dice que una comunidad microbiana consiste que está formado por poblaciones de una especie que viven asociadas con otras poblaciones o más especies. Las diferentes especies que se encuentran juntas en un hábitat determinado son las más preparadas para crecer, con los nutrientes y las condiciones que allí prevalecen. Tenemos también que por qué se da la competencia entre microorganismos en el suelo y favorece la cooperar. Entonces, pues la competencia pues, que se da en el suelo se da por la obtención de los recursos existentes en el hábitat. La competencia entre ellos se da por los diferentes factores, intención de los nutrientes, tasas metabólicas y la velocidad del crecimiento. ¿Por qué favorece cooperar? Porque ellos llevan a cabo asociados donde se produce un microorganismo. Ese producto que produce ese microorganismo es tomado por otro y lo transforma en un sustrato final. Este proceso se llama sintrofía y se le puede llamar transformación metabólica. Listo, en esta presentación tenemos una representación sobre la tasa de crecimiento, donde la latencia es donde se introduce las células. Por ejemplo, vamos a generar un cultivo. Entonces, en esa fase de latencia, algunas células están bien, bueno, serían sanas, y hay otras que tienen problemas. En las que tienen problemas pueden ser que tienen problemas que no están muy óptimas para hacer el proceso de multiplicación. ¿Por qué? Porque vienen afectadas por el ambiente, puede ser por el clima, la temperatura o la humedad, o dependiendo. En la parte de exponencial, ¿sí? Que alcanzamos a mirar aquí, es donde en la fase de latencia las células que están vivas empiezan su multiplicación lentamente y en la fase exponencial las células ya se han multiplicado rápidamente. Luego, cuando ya alcanzaron cierto término de multiplicación, llegan a la fase de estacionaria, donde se mantiene el crecimiento de la célula porque crece muy rápido y eso genera que se alcance a visualizar una coloración, ¿sí? Que uno dice una turbidez, donde en esa fase la célula crece tanto que genera desechos orgánicos y eso al tiempo genera que la célula se vaya muriendo lentamente, que eso puede ocurrir en días, meses o años, ¿sí? Dentro de eso también tenemos pues los recuentos, pues donde empezamos a hacer recuento del número de células que se va multiplicando y la turbidez, como mencioné anteriormente, donde están la concentración de la célula, ¿sí? Donde uno alcanza a visualizar pues que se empiezan a notar coloraciones en los cultivitos de célula, que en coloraciones amarillitas, rojizas, así sucesivamente. Y en la otra nos dice que tenemos que plantear un
mapa conceptual sobre los cuales los mecanismos por los cuales los microorganismos pueden beneficiar a la planta. En este caso, pues, el impacto ambiental. Perdón, el cambio climático. Pues entre de eso tenemos la modificación física en el ambiente, ¿sí? Tenemos secreciones fitohormonas, tenemos modificaciones en el gen de la planta y tenemos adquisiciones de nutrientes vegetales. Dentro de las modificaciones tenemos glomalina, EPC y biofil de hongos y bacterias. Principalmente esta nos dice que esta mejora la estabilidad de las agregaciones del suelo y aumenta la humedad, perdón, la humedad en las rizósferas aumenta también la supervivencia de la planta y la biomasa bajo la sequía. Eh, las biomoléculas bacterianas disminuyeron la absorción y la acumulación de arsénico en los tejidos de la planta, mejorando el crecimiento de la misma. Dentro de las secreciones encontramos así las auxinas rizobiana. Esta pues principalmente nos promueven la producción de ribisco y osmolitos que bajo el peso molecular aumenta la tolerancia a la sequía, ¿sí? Promueve el crecimiento de raíces adventiza que contraen en las inundaciones, ¿sí? Son raíces que ayudan a adherir la planta para controlar pues cuando hay alguna inundación. También encontramos dentro de estas también las citoquinas bacterianas aumenta el contenido relativo del agua y pues también el potencial hídrico en la hoja. También dice que nos ayuda la producción de exudidos que en este caso dan las raíces bajo la sequía. También ayuda a adherir. También tenemos las giberinas, pues en este caso fúngicas endofitos. Dice que también regulan pues, las hormonas vegetales los que resultan en una mayor asimilación de nutrientes, sales y sequía y estrés, que estén presentes en el estrés, perdón. Eh, los ácidos básicos bacterianos, esto mejora los niveles de proteínas y los pigmentos en la fotosíntesis de la hoja. Entonces dice pues que los factores fatoprotectores pues reducen el agua en la planta, ¿sí? En la pérdida, pues en este caso por la sequía. También tenemos las genes ACC desaminas, pues en este caso estos nos en las bacterias pues aumenta el alargamiento de ayuda para el alargamiento de las raíces y la resistencia a patógenos, ¿sí? Pues también tenemos modificaciones del gen de la planta, de entre de eso tenemos los compuestos orgánicos, volátiles y bacterianos. Desencadenaron resistencia a sistemas producidos frente a los patógenos que se producen en ese ambiente. En las bacterias tenemos pues las siguientes que las bacterias pues mejoran pues la expresión del ARN y que de varias pues enzimas. Dice de provariedades de la ROSE y mejoran la fotoquímica de la planta, al efecto de estrés hídrico, salinidad y toxicidad que se encuentra en ese caso pues, en el ambiente pesado. También tenemos en la parte de nutriente la nitrogenasa de Rhizobia. En este caso pues aumenta la biomasa vegetal y el contenido de nitrógeno en condiciones de salinidad.
AMF fosfatosas bacterianas aumentaron, en este caso, la biomasa vegetal y el contenido total del fósforo bajo deficiencia del ácido, el suelo y entre el salino. Estrés ferrillobertina bacteriana. Distintas mejoraron las clórisis por diferencias de hierro. ¿Sí? Eso fue todo y muchas